hasta acá. Hoy estamos viendo bienes de cambio. El próximo jueves vemos bienes de uso y bueno, finalizaríamos con todo el temario que entraría para el primer examen. O sea, jueves que viene estamos viendo bienes de uso en forma teórica. A la semana siguiente estaríamos haciendo ejercicios del tema y después comenzamos con los ejercicios modelos de parcial previo al examen. Eso es lo que nos queda de cara frente al primer examen. Bueno, entonces por eso les preguntaba cómo estábamos hasta acá, si venían bien, con muchas dudas, haciendo los ejercicios. ¿Estamos bien con Par- todo eso? ¿Sí? Particularmente bien, por ahí tengo que repasar un poco lo de conciliación bancaria. Nada, por ahí es algo que no es muy difícil, pero tiende a uno a equivocarse a veces. Pero Sí, sinceramente es un tema que no tiene demasiada complejidad, pero bueno, es un denominador común que a los alumnos les cueste. Es un tema que cuesta. eh, lo vemos cuatrimestre a cuatrimestre. Pero bueno, como ya también les he comentado, vamos a, pues que veamos todos los temas de forma práctica y teórica, volvemos a hacer un repaso general cuando empecemos a resolver los modelos de examen, que básicamente son exámenes que hemos tomado en algún otro cuatrimestre y que reflejan cómo la modalidad de cómo va a ser el examen práctico, para que ustedes nada, lleguen bien afilados al día del examen. Y bueno, ahí vamos a volver a ver, entre otros temas, conciliaciones bancarias y de la forma en que lo vamos a evaluar en el examen. Así que nada, vamos a estar repasando todos los temas de acá a 2 semanas. La mayor dificultad que tiene el tema, bueno, es esto de clasificar las diferencias en transitorias y permanentes y luego de eso, al volcarlo en la planilla de trabajo o de conciliación, bueno, hacer el análisis si tiene que sumar o restar. Quizás esa es la mayor complejidad que tiene el tema, eh, que se resuelve básicamente entendiendo de qué saldo estamos partiendo y hacia dónde estamos llegando y qué registración hizo la empresa. Esos son, digamos, los tres parámetros que uno debería analizar para resolver esa cuestión. Bueno, y después ajustar, obviamente, aquellas diferencias que se han clasificado como permanentes. Así que nada, pongan el foco en eso. Bueno, ¿alguna otra cuestión? profe, Sí. solo lo que tenemos que consolidar al final del ejercicio es el saldo del libro banco de nuestra contabilidad, ¿A o qué el extracto ejercicios también. te referís a ejercicios de conciliación bancaria? Sí, Sí, digamos, ahí lo que tenemos que pensar es qué puedo corregir yo. Y desde ese lado digo, lo único que podría corregir o dejar correctamente evaluado es el saldo de la contabilidad de la empresa, a la cual tengo acceso, ¿sí? Porque, digamos, yo no puedo, o sea, obviamente le puedo hacer un montón de reclamos al banco, pero dependerá de un análisis interno de la entidad financiera de corregir alguna situación que nosotros le estamos marcando. Entonces, bueno, obviamente, si pensamos en que la empresa nos debitó un cheque en nuestra cuenta que correspondía a otro cliente del banco, bueno, ahí obviamente tenemos que informar al banco de esa situación y, y el banco, una vez analizada, bueno, corregirá su contabilidad, pero no somos nosotros, obviamente no estamos facultados para meternos dentro del banco y corregir esa operación en su sistema contable. Entonces, bueno, lo único que podemos hacer, lo único o lo mucho que podemos hacer es dejar correctamente evaluado el saldo en nuestra contabilidad, ¿sí? Entonces,
Bueno, en esa situación que les planteaba, si el banco nos debitó un cheque que no correspondía a nuestra cuenta bancaria, bueno, ahí yo no hago ningún registro contable. Quedará como una diferencia transitoria hasta tanto el banco corrija su saldo, su contabilidad, ¿sí? Nosotros podemos corregir solo la contabilidad de la empresa que estamos auditando o conciliando. Y obviamente hacer los reclamos que consideremos oportunos ante la entidad financiera para que corrija los movimientos que consideramos que ha registrado incorrectamente. ¿Sí? Perfecto, profe, gracias. Bueno, ¿alguna otra cuestión? Bueno, entonces arrancamos con el tema que teníamos para hoy, que es bienes de cambio. Profe, Sí, yo tengo una duda con respecto a lo que sería capítulo 14 de sería cuentas por cobrar. No comprendo mucho lo que sería la medición posterior perdón, al principio no te escuché bien. ¿Medición posterior de qué? de cuentas por cobrar de los créditos. Ok, ahí, ahí lo primero que tenemos que ver es, o el primer parámetro que tenemos que analizar es el valor razonable, ¿sí? Si, digamos, podemos acceder a la información del valor razonable, utilizamos ese parámetro para, bueno, para medir ese crédito. En caso de que sea imposible contar con con ese valor razonable, porque en el mercado no lo podemos encontrar, bueno, la alternativa a eso es aplicar el método de la tasa efectiva. Como vimos en la clase, tiene que ver con eh, el importe, eh, el importe por el cual hemos pactado ese crédito. Si existieran cláusulas de actualización, bueno, aplicarlas para cumplir de alguna manera con ese contrato firmado entre las partes. Entonces actualizo ese crédito. Eh, bueno, restamos a ese valor actualizado, en el caso que existiera cláusula de ajuste, los intereses ya devengados, perdón, sumamos los intereses ya devengados y restamos todo el concepto referido a cancelaciones parciales que, bueno, quien haya firmado el documento haya pagado, ¿sí? Pero este segundo método de la tasa efectiva es suplementario a poder contar con el dato del valor razonable, ¿sí? Si está el dato del valor razonable, lo mido de esta manera el crédito. De lo contrario, bueno, caigo en el método de la tasa efectiva. Es un poco eso. Acá, profe, gracias. Ah, ¿alguna cosa más? Bueno, ¿quién se anima a definir bienes de cambios? Seguramente es uno de los rubros que, nada, con los cuales más se trabaja previamente a llegar en esta Las mer- materia. Puede ser que sean las los mer- bienes que vende la empresa o los que usa para producir un servicio, o sea, por ejemplo, no sé, tipo las materias primas. Ujú. Bien, perfecto. Eh, lo definiste muy bien. Vamos a redondear un poquito de la idea. Entonces, nos referimos a bienes destinados a la venta. Muy importante es tener en cuenta que estos bienes hacen al curso habitual y normal de la empresa, porque, por ejemplo, si tenemos a la venta eh, un rodado y nos dedicamos a la venta eh, de artículos
de librería, bueno, claramente ahí el rodado no es un bien de uso, perdón, no es un bien de cambio, sino un bien de uso. Por lo tanto, nos referimos a bienes de cambios, a aquellos bienes que se encuentran a la venta, pero dentro del curso normal y habitual del ente, ¿sí? Bueno, y como vos decías, no solo aquellos que se encuentran a la venta, sino que se encuentran en un proceso de producción, o como muy bien agregaste, también aquellos bienes que son consumidos en un proceso de producción de bienes o de servicios destinados a la venta, ¿sí? Entonces, bienes destinados a la venta dentro del curso normal y habitual del ente, o que se encuentran en proceso de producción, o que son consumidos en ese proceso de producción para la elaboración de bienes o para la prestación de servicios. ¿Sí? Bueno, ya entonces ahí vamos a tener los bienes ya producidos, los productos de reventa, en el caso que no sea una empresa productora de bienes o servicios, ¿sí? Es decir, compro bienes para revenderlos. eh, los bienes que se encuentran en el proceso de producción, las materias primas, de todo eso vamos a estar charlando en la clase de hoy, incluidos los bienes que se encuentran en tránsito, por ejemplo, también, o aquellos bienes que se encuentran cedidos en consignación, ¿sí? Bueno, de todo eso vamos a estar eh, charlando en la clase de hoy. Bueno, ¿cuándo vamos a reconocer un bien de cambio? Bueno, cuando debido a un hecho ya ocurrido, asumí la obligación de cumplir con un pasivo, o asumí, mejor dicho, un pasivo, o eh, la entrega de efectivo, o en su defecto, algún otro activo, ¿sí? Y que ese bien de cambio pueda ser medido de forma fiable, o mejor dicho, asignarle una medida económica de forma fiable, ¿sí? Entonces, que debido ya a un hecho ocurrido, me encuentro en la obligación de entregar un activo o de asumir un pasivo, que se bien sea medible de forma fiable, asignándole una medida económica, y que en particular para los bienes de cambio se haya producido la transferencia de la propiedad de los mismos, ¿sí? ¿Cuándo se produce la transferencia de la propiedad? Bueno, con la entrega del... Sí, Perdón, que le interrumpa. Dice que ese bien sea medido de forma fiable en una... no, que se le pueda asignar una medida económica, es decir, que le podamos decir, bueno, este bien vale tantos pesos, ¿sí? Sí. Ok, gracias. A eso me refiero. Eh, Disculpa, bueno, profe, entonces, ¿cuál es la última? Después sí, de que que este corte. hecho de, claro, este hecho de, de, de lo que hablábamos recién, de que la empresa se encuentra obligada a entregar un activo o asumir un pasivo, bueno, se da con la transferencia de la propiedad de los bienes. Y esa transferencia de la propiedad se produce o se efectiviza con la entrega de los mismos, ¿sí? Eso se conoce con el término legal, digamos, si se quiere, de tradición, ¿sí? O sea, se dice que existe tradición cuando se produce la entrega de un determinado bien, ¿sí? Gracias. No, por nada. Bueno, ok. ¿Cómo vamos a medir a estos bienes de cambio? Bueno, como siempre hablamos de la medición inicial, acá vamos a tener que tomar los criterios de valor de compra,
más todo gasto necesario para la adquisición del mismo. Como venimos trabajando siempre, neto de componentes financieros, ¿sí? Desglosar todos los componentes que tengan que ver con la financiación en la adquisición de determinado bien. Y por último, si existieran, bueno, descontar cualquier importe que la empresa podría recuperar, pero que tuvo que hacer el sacrificio de desprenderse al momento de adquisición de los bienes. Por ejemplo, eh, el IVA, ¿sí? Sí. Vamos a ver que cuando registremos práctica, cuando registremos la adquisición de un bien de cambio, bueno, del precio que pagamos vamos a desglosar el IVA, ¿sí? ¿Por qué desglosamos el IVA? Bueno, porque después lo vamos a recuperar. Entonces, ese criterio lo vamos a aplicar para el resto de los importes recuperables, ¿sí? Entonces, precio de compra o valor de compra, más todo gasto necesario para su adquisición. Por ejemplo, los fletes que tendremos que pagar para el traslado de las mercaderías del depósito del proveedor al depósito de la empresa. Eso lo sumamos al costo del bien, menos descontando todo componente financiero que contenga eh, esa operación de compra de bien de cambio, y también restando todo importe que por algún motivo vayamos a recuperar en el futuro. Por ejemplo, el caso IVA. Bueno, de esa manera vamos a incorporar este tipo de bienes a nuestro patrimonio. En caso de que se tratara de una empresa productora y no de una empresa que revende bienes, bueno, ese precio de adquisición que charlábamos como componente inicial en esta fórmula de medición, bueno, tendremos que tener en cuenta el valor de la materia prima, el valor de la mano de obra, el valor de los costos indirectos de fabricación, ¿sí? Para, digamos, eh, consolidar esto que charlábamos recién y definimos como el valor de adquisición o valor de compra. ¿Sí? ¿Está claro esto último que dije, chicos? Sí, profe. Ok. Profe, perdón. Para las empresas productoras, entonces, el costo de adquisición es el costo de la materia prima más el costo de la mano de obra y el último, ¿cuál es? Costos de fabricación, costos indirectos de fabricación. Ah, eso. Listo, gracias. Bueno, bien. Medición posterior. Vamos a tener algunos casos puntuales y después casos más generales. ¿Cuáles son esos casos puntuales? Bueno, los bienes fungibles, aquellos bienes de fácil comercialización en el mercado, los vamos a estar midiendo a BNR. Otro caso particular de medición posterior tiene que ver con los bienes sobre los cuales hayamos recibido anticipo del cliente. En esos casos también vamos a usar BNR. Y por último, los bienes que se encuentran en proceso de producción, también usaríamos BNR, obviamente ahí teniendo en cuenta el grado de avance de la producción de los mismos, ¿sí? Entonces sería BNR por porcentaje de avance de producción para medir a esos bienes. Y por último, el resto de los bienes los vamos a estar midiendo a costo de reposición, ¿sí? Tenemos esos tres casos puntuales que sería BNR, el resto a costo de reposición. Bien. ¿Puedes repetir
en las tres formas de medir a BNR. Sí, tenemos los bienes fungibles, aquellos bienes de fácil comercialización y digamos que eh, de consumo inmediato, ¿sí? Así los definimos a los bienes fungibles, los medimos a BNR. Los bienes sobre los cuales hayamos recibido anticipos de clientes, también los vamos a medir a BNR. Y por último, aquellos bienes que se encuentran en proceso de producción, también los vamos a medir a BNR. En este último caso, supongamos que la producción se encuentra en un 60% de su grado de avance, es decir, el 100% es el producto terminado y puesto a la venta. Bueno, en el proceso de producción, la producción en este ejemplo que estamos dando, bueno, está un 60%. Entonces agarro el BNR y le aplico este 60% del grado de avance de producción y así mido a los bienes que se encuentran en proceso de producción. Y el resto, costo de reposición. Gracias. Nada. Bueno, dicho esto, vamos a ver algunas cuestiones particulares que, que se observan en el rubro. Una de ellas tiene que ver con las devoluciones, que en definitiva lo que hacen las devoluciones es deshacer parcial o totalmente los efectos de la compra de esos bienes de cambio, ¿sí? Es decir, la devolución deshace total o parcialmente los efectos que produce la compra de estas mercaderías. ¿Por qué podría darse una devolución? ¿En qué casos estamos hablando de los bienes de cambio? Por lo tanto, estamos hablando de adquisición de los mismos. ¿Por por qué motivos podríamos devolver algún bien que hayamos adquirido? Porque la mercadería está en mal estado. Bien, perfecto, porque el producto es defectuoso. Sí, es un claro ejemplo del por qué podríamos devolver total o parcialmente parte de los bienes adquiridos. ¿Qué otro caso? Puede ser porque se consigue otro proveedor que sea más barato. Y ahí sería raro porque, digamos, vos ya pactaste una operación comercial con tu cliente. Ese control o ese chequeo de buscar precios en el mercado debería ser previo a, a efectivizar la compra, ¿sí? Pero bueno, si tu cliente te permite cancelar la compra diciendo, che, mira que conseguí un proveedor más barato, bueno, y te acepta la devolución de las mercaderías, bueno, perfectamente se produciría una devolución. Pero aunque hay algunas empresas que su eslogan de venta es, si conseguís un precio más barato, te devolvemos el producto. Bueno, si eso sucediera, está perfecto. En la operatoria, digamos, práctica es más difícil encontrar, ¿sí? Pero bueno, si sucediera eso, sería un claro ejemplo de devolución. Profe, porque te entregaron más de lo que vos pediste. Exactamente, ese es otro caso típico de devoluciones. Eh, Pasó el vendedor por el local y le hizo una compra de 100 unidades no sé, creo que antes les dije que nos dedicamos a la venta de productos de limpieza, bueno, no sé, le compré 100 Procenex de limón de 1 litro, me trajo 200 y bueno, y me facturó 200 obviamente. Bueno, le devuelvo esos 100 que me facturó de más. Sí. Error en las cantidades es otro típico ejemplo de devoluciones. ¿Puede ser que nos hayan entregado algo incorrecto? Que no es lo que pedimos. Exactamente, quizás el tercer caso típico también de devolución, es que, no sé,
tenemos una verdulería, le pedimos 5 kilos de manzana y nos trajo 3 manzanas y 2 de pera. Y bueno, la pera no se la vendo a nadie, le devuelvo esos 2 kilos de pera, ¿sí? Entonces tenemos por productos defectuosos, por errores en la cantidad de los productos o por productos no pedidos, sí. Esos son los 3 casos típicos. Eh, los más tradicionales, esto que comentaba el compañero de que, bueno, si la empresa me reconoce que yo conseguí un precio mejor y me permite devolver los productos, bueno, obviamente sería otro caso de devolución. Bien, y ahí contablemente, bueno, de alguna manera deberíamos revertir total o parcialmente la registración que hayamos hecho en consonancia con esa compra de esos bienes de cambio, ¿sí? Bueno, eh, otro caso típico que encontramos en el rubro es recibir o también otorgar anticipos en calidad de futura compra o una futura venta. Entonces, aquellos anticipos que hayamos recibido de clientes eh, para la realización de una futura compra, las vamos a tratar como un crédito, ¿sí? Para nosotros va a ser perdón, como un pasivo. Para nosotros va a ser un pasivo todo aquel dinero recibido en calidad de anticipo, eh, que, que se afectará a una futura venta, ¿sí? Por el contrario, todo anticipo que hayamos otorgado para la realización de una futura compra, bueno, la vamos a tratar como un crédito, ¿sí? Va a ser un activo. Estamos pagando anticipadamente la compra de un producto. Entonces, en ese caso sería un pasivo. Cuando recibimos dinero de forma anticipada para la realización de una futura venta, en ese caso lo trataremos como pasivo. Una vez efectivizada esa venta, obviamente ese pasivo desaparece, que de alguna manera estamos cumpliendo con la contraparte del contrato, que es entregar los productos en pos de ese dinero recibido de forma anticipada. Alguien que creo que iba a hacer una consulta. Yo sí, iba a preguntar si podías repetir cuándo es que la tratás como un activo, porque el del pasivo lo entendí. Pero Bueno, supongamos que estamos planificando nuestro, eh, nuestras ventas para un determinado mes. Eh, y pensando en nuestro stock eh, y analizando, digamos, cómo vienen las ventas de la compañía, bueno, yo sé que voy a necesitar realizar una compra de acá a 15 días. Bueno, entonces mi proveedor tiene que fabricar ese producto, ¿sí? Y me pide un anticipo para, para efectivizar esa compra. Entonces, yo le entrego ese anticipo, pero mi proveedor no me entregó todavía esos bienes, ¿sí? Que yo voy a poner a la venta. Bueno, entonces le estoy anticipando dinero por una venta que todavía no se produjo. En ese caso, a ese anticipo lo vamos a clasificar como un activo que vamos a exponer dentro del rubro créditos, ¿sí? Anticipos otorgados para futuras compras, bueno, los vamos a tratar como un activo. Si ese anticipo lo recibí en pos de una futura venta a realizar, bueno, ahí en cambio lo clasificó como un pasivo. y cuando se efectiviza la compra, o sea, cuando te dan la mercadería o lo que estés comprando, lo mismo, se baja el activo. Claro, exactamente. Cuando nuestro proveedor nos entrega los productos, damos de baja ese anticipo registrado contablemente. Después, nada, veremos si ese anticipo cubría el 100% de la compra o no.
no importa, haremos la registración correspondiente, pero ese anticipo, una vez recibido los bienes, habría que darlo de baja. Sí, Gracias. no, por nada. Bueno, bien. Bueno, obviamente también venimos trabajando mucho con este tema de descuentos y bonificaciones. De hecho, desde el primer día de clase ya les comentamos cómo tratamos el tema y cómo hacemos la registración contable. Básicamente, no reconocemos resultados por descuentos obtenidos o otorgados y por bonificaciones eh, obtenidas o otorgadas, ¿sí? Como ustedes ya saben, necesitamos registrar las operaciones a precio de contado, ¿sí? Por ende, de alguna manera estos descuentos y bonificaciones lo que encubren es la financiación de un precio o un precio que no tiene que ver con el precio de lista o de contado, ¿sí? Entonces lo que hacemos es desglosar del precio de compra eh, este tipo de descuentos y bonificaciones obtenidas para de alguna manera registrarlos a precios de contado, ¿sí? Bueno, como ustedes ya saben, los descuentos tienen que ver con, los descuentos financieros tienen que ver con una menor cantidad de dinero supuestamente entregada y las bonificaciones comerciales tienen que ver con una mayor cantidad de mercaderías o de estos bienes otorgados, ¿sí? Pero siempre registrándolos a precios de contado, como les mencionaba antes, porque las normas contables nos lo piden que lo realicemos de esa manera, ¿sí? Entonces no vamos a estar reconociendo resultados que provengan de descuentos financieros o de bonificaciones comerciales, porque vamos a estar registrando esas operaciones a precio de contado. Eso lo tienen claro, pues supongo, porque lo venimos trabajando así desde el inicio del cuatrimestre, que ya hay ejercicios que tienen en cuenta esta variable. ¿Sí? ¿Estamos bien con eso? Sí, profe. Ok. Bueno. eh, bueno, una operación que tiene particular el rubro es esto de consignación. ¿Qué es la consignación? ¿Quién Profe, sabe qué? Sí. perdón. ¿Cuál es la diferencia entre descuentos y bonificaciones entonces? No, el descuento tiene que ver con una menor suma de dinero entregada y la bonificación tiene que ver con una mayor cantidad de mercaderías o bienes de cambio obtenida o entregada, ¿sí? O sea, los descuentos tienen que ver con una cuestión financiera y las bonificaciones tienen que ver con una cuestión de bienes, si se quiere, ¿sí? Sí, listo, gracias. Cuando obtenemos un descuento, en teoría estamos pagando una menor cantidad de dinero. Cuando obtenemos una bonificación, estamos recibiendo una mayor cantidad de mercaderías de las supuestamente contratadas o pactadas. ¿Sí? Sí, sí, sí. Gracias. No, por favor. Eh, bueno, ¿quién conoce esta operación o quién eh, tiene alguna idea de qué se trata? Es cuando se dan productos, a ver cómo lo explico. Es Ah, como una especie de prestar productos a otra persona para que se venden. Una cosa así sería. Como bien, que perfecto. entregamos nuestros productos, la otra persona no nos paga y nos paga recién cuando esos productos los vende. Bien, perfecto. Eso es exactamente así como lo explicaste. En definitiva, es el consignador, quien es el propietario de los productos, entrega a un tercero que se denomina consignatario productos para que, o mercaderías, para que los venda por cuenta y orden del consignador, ¿sí? Es decir, de aquella persona que
es la propietaria de los mismos. Entonces, esta entrega por parte del consignador al consignatario de los productos, bueno, no produce esto que charlamos al inicio de la clase, que es la tradición o la transferencia de la propiedad de los mismos. Los productos siguen siendo del consignador, ¿sí? No del consignatario, por más que tenga la posesión de los mismos, ¿sí? Entonces, nada, como les decía, el consignatario va a tratar de vender estos productos entregados por el consignador a nombre y cuenta del primero. Obviamente, por esa venta va a cobrar una comisión y, como bien decía la compañera, bueno, nos va a pagar los productos una vez que se vendan. Si no se venden, tendrá la obligación de devolverlos, ¿sí? Bueno, esa es un poco la cuestión. Entonces, ¿qué tenemos que hacer contablemente? Bueno, en una primera instancia, bueno, dejar informado en nuestra contabilidad que hemos entregado mercaderías en consignación. En ese sentido, tendremos una reclasificación de nuestros bienes de cambio en nuestra contabilidad, ¿sí? Si los tenemos registrados como mercaderías, bueno, dejar expuesto, reclasificando a esta cuenta en mercaderías en consignación. Entonces tendríamos más activos mercaderías en consignación, menos activo mercaderías, ¿sí? Entonces, reflejar esa primera situación dentro de nuestra contabilidad. Y después, nada, registrar la operación de venta si es que se produce, ¿sí? Entonces ahí tendríamos, supongamos que el consignatario vende los productos en 1.500 pesos y nosotros los teníamos evaluados en 1.000, ¿sí? O mejor dicho, nuestro precio de venta de esos productos era 1.000. Se los vendemos al consignador en 1.000, pero él los vende en 1.500. Entonces, ¿qué registración tendremos que hacer sobre eso? Bueno, recibimos, supongamos que se pactó la venta en efectivo. Bueno, más activo caja, 1.000, menos activo, perdón, menos activo no. Resultado negativo, ventas de productos en consignación, 500. Resultado positivo, ventas por 1.500. ¿Ok? Después tenemos el asiento del costo. Pero bueno, la operación propiamente de venta de los productos en consignación sería esa: reflejar el ingreso del activo en nuestro patrimonio, registrar el resultado negativo producto de la comisión cobrada por el consignatario y la venta propiamente dicha. ¿Se entendió más o menos? Sí, profe, y si no supiéramos el precio al que vende el consignatario, si nosotros no tuviéramos esa información, No, digamos, no habría posibilidad, porque ahí la factura, hay dos modalidades. Una es que, como vende en nombre y cuenta del consignatario, del consignador, bueno, lo que ocurre es muchas veces la facturación la realiza el dueño de los productos, ¿sí? sí. Entonces, nada, no hay forma ahí de no saberlo. Y después, si no fuera así, si la venta la factura el consignatario, digamos, ahí está la comisión que vos pactaste con él. No te importa a cuánto lo vendió, ¿sí? Digamos, ahí el consignatario tiene facultades para poder hacer el mayor margen que quiera, ¿sí? Lo importante es que, bueno, qué comisión vos le vas a reconocer por la venta de los productos, ¿ok? Y después le das discrecionalidad a él para que lo venda por el precio que quiera. Entonces, Claro. tampoco tiene tanto interés la empresa propietaria de los bienes en saber cuál fue el precio de venta, ¿sí? Vos le definiste, mirá, yo por estos bienes que te estoy dando en consignación, quiero 1.000 pesos. Bueno, y él, si los vende, tendrá que pagarte esos 1.000, ¿ok? Claro, por eso, pero en ese caso, si él me paga el costo que yo estoy pidiendo por la mercadería, ¿tendría que reconocerle una comisión igualmente?
En el caso de que vos registres la venta de los mismos, sí, porque vos estás registrando la venta por el total de la operación, incluida la comisión que se está llevando el consignatario. ¿Sí? Sí, Entonces, como que existen esas dos modalidades de registración. Si vos facturás el total de la operación, bueno, necesariamente le tenés que liquidar la comisión al consignatario, ¿ok? Eh, y en ese sentido, bueno, será la diferencia entre entre lo que vos le vendiste los productos al consignatario y el precio que él puso para la venta de los mismos. Esa debería ser la comisión a registrar en la contabilidad de la empresa. Ahora bien, bien. si él es el quien factura la operación y solo nos va a liquidar eh, el costo que nosotros le pusimos a los productos, bueno, en ese caso no hace falta que vos en tu contabilidad registres el resultado de la comisión, sino simplemente registras la venta por el precio que pactaste con el consignatario por la entrega de los productos. Claro, ¿Sí? perfecto. Sí, 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 perfecto. Gracias, Sí. profe. Sí, sí, sí. Ok. Gracias. No, por favor. Eh, bueno, ¿quedó más o menos claro consignación? No. Sí, Sí, sí. profe. Ok. Bueno. Quizás lo más importante de rubro o la mayor complejidad que tenga tiene que ver con el costeo de las existencias, ¿sí? Y bueno, en líneas generales acá existen dos métodos de costeo de existencias. Lo que denominamos inventario permanente y lo que denominamos diferencia de inventario. ¿De qué se trata el inventario permanente? Bueno, se trata de llevar fichas de stock en donde en esas fichas vamos a encontrar detalladamente los movimientos de los productos de la empresa en forma detallada, conociendo en todo momento las existencias de las mismas y sus respectivos costos o valores, ¿sí? Es decir, tengo el dato exacto y online de el costo de las mercaderías vendidas, como así también la evaluación de mis existencias, ¿sí? En todo momento cuento con esa información porque llevo detalladamente cada uno de los movimientos que tuvieron las existencias incorporadas al patrimonio de la empresa. Bueno, a su vez, este tipo de costeo, que se denomina inventario permanente, tiene distintos criterios o, eh, o métodos, ¿sí? Métodos o criterios. Seguramente ustedes los conocen. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son los métodos para llevar? Webs y PPP. Bien, perfecto. ¿Qué quiere decir PEPS? Primero entrado, primero salido. Bien, webs, último entrado, primero salido, PPP, precio promedio ponderado. Entonces, dentro del costeo de existencias por inventario permanente, bueno, tenemos estos tres métodos de los cuales la empresa deberá optar por uno de ellos para el costeo de sus existencias. Bueno, como decía el compañero, primero de ellos es el método PEPS, primero entrado, primero salido, donde de alguna manera lo que hace es valuar las existencias a precios de últimas compras, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, justamente porque sigue el flujo normal de adquisición de
de mercaderías. ¿Sí? Quiero decir con esto es, bueno, aquellas mercaderías que entraron en una primera instancia son las que primero van a salir de, de, de las existencias que posee la empresa. ¿Sí? Entonces, las mercaderías que quedan eh, en el depósito de la empresa van a ser evaluadas a los precios de las últimas compras. ¿Por qué? Porque las primeras que entraron fueron las primeras que salieron. ¿Sí? ¿Se entiende esto? ¿Podrías repetir lo último de que las que quedan son, cómo quedan evaluadas? Que no me quedó claro. Claro, digamos, porque el método sigue el criterio de primero entrado, primero salido. Es decir, las mercaderías que adquirí en una primera instancia son las que primero van a salir a la hora de realizar una venta. Entonces, las existencias que me quedan sin vender quedan valuadas de alguna manera a precio de últimas compras, ¿sí? Porque las primeras que compré fueron las que primero salieron. Entonces, eh, mis asistencias de alguna manera las estoy evaluando a los precios de las últimas compras que hice, ¿sí? Entonces, quienes ven ventajas en la aplicación de este método, bueno, entonces lo que dicen es, bueno, primero que sigue el flujo normal de la operatoria del ente, en el sentido que salen de mi patrimonio las primeras que ingresaron, ¿sí? Segundo, que mis existencias quedan valuados de alguna manera a los precios más actuales, porque, bueno, fueron las últimas que compré, ¿cierto? Son como las dos ventajas más importantes que tiene el método. Bueno, y como desventajas, lo que pasa es que en economías inflacionarias, bueno, yo de alguna manera subvalúo resultados, ¿sí? Resultados negativos, porque mis costos de ventas los estoy registrando a los precios de las primeras compras, que obviamente en una economía inflacionaria van a ser menores que las últimas. Entonces, de alguna manera, eh, bueno, estoy registrando un menor resultado, ya que mis costos los voy a estar, el costo de las mercaderías vendidas va a estar relacionado con los precios de las primeras compras. ¿Sí? ¿Se ve esto que digo? Profe, igual tengo una pregunta. Sí. ¿Esta desventaja, por ejemplo, no se vería solucionada si se ajusta por inflación? Eh, digamos, parcialmente, lo queda solucionada una vez que vos vendés la totalidad de las mercaderías, digamos. Ahí, como diste de baja todas tus existencias, todas las existencias que poseías, bueno, ahí, digamos, todos los métodos eh, tienden a igualarse en el largo plazo, en el sentido de que, bueno, una vez que liquido todas mis existencias, bueno, los resultados registrados por todos los métodos de inventario permanente tiende a cero, ¿sí? Ahí no hay diferencias cuando yo liquido la totalidad de mis existencias. Pero parcialmente, bueno, sí voy registrando menor resultado en el caso que utilice el método PEPS. Una vez que liquido todas mis existencias, no. Obviamente ahí todos los métodos igualan el resultado registrado, pero parcialmente sí. Ok, ok, perfecto. Gracias. No, por nada. Eh, bueno, pero digamos ahí, o bueno, espero hacer el comentario que les ibas a hacer luego de hablar un poco del método Webs. Bueno, por el contrario, el método Webs, al vender los bienes de cambio, bueno, utiliza los precios en primera instancia de las últimas compras. Por eso esto de último entrado, primero salido, ¿sí? Entonces, mis existencias me quedan valuadas a los precios de mis primeras compras, ¿sí?
porque las últimas que entraron fueron las que primero salieron. En ese sentido, a diferencia del método PEPS, se ve como desventaja esto de que bueno, puedo estar pensando que en una economía inflacionaria esto Profe, puede ser un problema. Creo que se cortó. disculpe, ¿podría repetir porque se le cortó el audio? ¿Me ven o me escuchan? Porque me salió un cartel de Y podría repetir lo que que se dijo cayó porque la reunión. no se le escucha el audio. Hola, hola, ¿están ahí? Hola, profe. Sí, sí. Bueno, Sí, sí. no sé por qué fui yo solo, ¿no? El que salí de la reunión o usted también. No, por un momento como que se cortó y no se escuchó. Bueno, ok. Tuve que salir y volver a entrar. A ver, vamos a chequear que siga grabando la clase. Sí, sigue grabando, perfecto. Bueno, entonces estábamos charlando del método webs. Bueno, entonces mis existencias quedan valuadas a precios de primeras compras y bueno, el costo, de alguna manera, lo evalúo a precios de las últimas compras, ¿sí? Porque son las primeras mercaderías que van a estar saliendo. Eh, bueno, y en ese sentido, quizás estoy registrando en una primera instancia costos de las mercaderías más altos, por esto de que, bueno, estoy registrando los costos por los precios de las últimas mercaderías adquiridas y de alguna manera, bueno, estaría al cerrar el ejercicio informando un resultado negativo más bajo, ¿sí? Porque estoy tomando los precios de las últimas compras adquiridas y en consecuencia, con un resultado del ejercicio más bajo, bueno, estaría pagando menos impuestos, por ejemplo, ¿sí? Lo digo en consecuencia, lo digo como consecuencia de al corto plazo utilizar el método WEBS y no PEPS, ¿sí? Digo, son todas decisiones que se utilizan o se piensan a la hora de elegir el método de costeo de existencias, ¿sí? Profe, Sí, con webs no entendí a qué precio quedan valuadas las existencias. las existencias quedan evaluadas a precios de primeras compras, ¿sí? Porque cuando yo esté vendiendo, las primeras mercaderías que van a salir son las últimas que adquirí, ¿sí? Entonces me quedan en existencias las mercaderías que adquirí en una primera instancia. Con lo cual, como les decía antes, en una economía inflacionaria, bueno, esos precios deberían ser menores a las últimas unidades adquiridas. Como que me quedan las existencias subvaluadas, ¿sí? Profe, pero ¿no se parece al anterior método? No, porque en el anterior método las existencias me quedan a precios de últimas compras, ¿sí? Sí, Y en este me quedan registrás un valuadas. menor resultado.
en el anterior registro un menor resultado. Exacto. Ok, En PEPs. Sí. bien. Y en este registras un resultado más alto Ajá. porque último entrado, primero salida. Claro, Claro. Está muy bien el razonamiento que haces, exacto, porque estoy registrando el costo con los precios de las mercaderías que compré en última instancia, que supuestamente deberían ser mayores a los precios de las primeras mercaderías adquiridas. ok. O ¿Sí? sea que el resultado negativo es más bajo en webs. El resultado negativo en webs no, es más alto porque estás registrando los precios de las mercaderías con precios actuales, digamos. Los precios del costo en las mercaderías con precios actuales. Entonces vas a estar registrando un resultado del costo de mercaderías mayor, por ende te impacta en un resultado del ejercicio menor. ¿Sí? Claro, profe, lo que yo ¿Usan tengo, Peps o en web? Ay, perdón. no, está bien. Hicimos lío. El Web, resultado positivo que yo obtendría por mis ventas sería menor en ese caso. si lo comparás con el costo, exacto. Claro, Si ahí haces tendría, ventas menos costo, si haces claro, ventas menos costo, en webs sería menor que en menor, PEPs. claro. En el corto plazo, como les decía antes, todo se iguala cuando liquido las existencias. Profe, y como te queda un resultado del ejercicio menor, vas a pagar menos impuestos. Eso es lo que Exacto. querías decir. Ok. Siempre, exacto. En el corto plazo. Sí. Todo esto es en webs. Esto último que mencionábamos es en webs. Exacto. O sea, pero en Peps también no tenés menor resultado. Digamos, el costo en PEPs termina siendo menor porque yo estoy registrando como costos de mercaderías a los precios de las mercaderías que primeramente ingresaron en el patrimonio, ¿sí? Entonces se supone que si yo calculo el costo con los precios de las mercaderías que primero entraron en existencias, bueno, ese costo va a ser menor en una economía inflacionaria. No es lo mismo comprar bien el 1 de enero, que me puede valer 10 pesos, a comprar un bien el 30 de junio que seguramente no valga 10, sino valga 12, 15, ¿sí? Entonces, si yo registro el costo de las mercaderías con esos 10 y no con los 15, bueno, mi costo de las mercaderías va a ser menor. Y como va a ser menor el costo de las mercaderías, el resultado del ejercicio va a ser mayor que si lo registrara por el método WEBS, ¿sí? Sí, ahora sí, gracias. Perfecto, profe, gracias. Igual, profe, eso no se resolvería cuando haces los modelos contables, o sea, con lo del RECPAM y todo eso. Eh, no, porque digamos, vos estás actualizando las operaciones que registraste y ahí te están quedando existencias sin vender. Entonces, digamos, el método de ajuste por inflación no corrige eso, ¿sí? No lo corrige eso. Lo Ok, corrige profe. la efectivación de las ventas. Genial, gracias. Ya lo vamos a ver en la segunda parte del curso cuando estudiemos el método. Bueno, y por último tenemos, como ustedes habían dicho, el método PPP, precio promedio ponderado, en donde vamos a estar calculando el valor de las existencias, como lo dice su nombre, realizando un promedio. Entonces, como ventaja del método, eh, bueno, es esto de que voy a tener un solo precio de mis existencias, ¿sí? En los otros métodos yo voy a tener un precio por cada, digamos, compra que realice la empresa. Entonces, si tengo en existencias mercaderías provenientes de 10 compras, bueno, voy a tener 10 precios distintos para calcular la evaluación de las mismas. En cambio, en PPP solo voy a tener un precio porque voy sacando un promedio de todas las compras realizadas. Ahora tratamos de verlo
rápidamente de forma práctica para que quede más claro. Entonces, como la ventaja del método es eso, que simplifica la medición de las existencias. Profe, una Sí. pregunta. Pero Ajá. en PP, como cada vez que tenés una compra nueva, no tenés que hacer un nuevo promedio, digamos, porque con la primera compra, no sé, 100 pesos. Después otra compra que salía 150, bueno, hago el promedio de eso. Después otra Exacto. compra que salía 120, otro promedio. Pero entonces no tenés muchos precios, así como No, con porque Pepsi, ¿ves? siempre, digamos, el nuevo promedio va prisando al anterior, digamos. No es que vos mantenés los promedios de todas tus compras realizadas, no. Digamos, tenías una compra, compraste más mercaderías, bueno, sacás un promedio de esas dos compras y te queda como precio para medición de las existencias ese promedio, ¿sí? Ah, o sea, Este refiere a único, que, perdón, refiere entonces a que no hay muchos precios coexistiendo al mismo tiempo, como en Pepsi Web. uno solo, exacto. Claro, ok, Hay un solo precio, sí, gracias. no, por nada. Bueno, como desventaja es claramente que se pierde información por esto que mencionaba, ¿sí? Me deja de importar a qué precio compré tal mercadería porque tengo un solo promedio. Entonces, nada, como que se pierde información al llevar el costeo de existencias por inventario permanente por PPP, ¿sí? En cambio, los otros métodos, bueno, yo tengo un grado de detalle de mis compras y de mis ventas, eh, con una amplitud o una desagregación muy superior a la que, bueno, eh, llevaría si elijo o selecciono el método PPP, ¿sí? Bueno, voy a dejar de compartirles estos y vamos a ver cómo sería la estructura de esta fecha de inventario. Voy a compartirles un Excel. Bueno, más o menos a grandes rasgos, podría decirse que la estructura de la ficha es la siguiente. Profe, una consulta. Sí, En caso de que una empresa venda varios artículos y elija un método de descarga de inventario, ¿ese método aplicaría a cada uno de los artículos? exacto, hay que llevar una ficha por producto. Ah, ok. Bueno, más o menos la estructura es esa, donde vamos a colocar obviamente la fecha de la operación, un detalle o una descripción de lo que se está produciendo, por ejemplo, compra, venta, devolución, lo que fuera. Si estamos hablando de una compra, bueno, tendríamos que completar esta columna. Si estamos hablando de una salida, esta columna. Y acá vamos indicando qué existencias nos van quedando en nuestro depósito de mercaderías, ¿sí? Bueno, por este método, yo llevando costeo de existencias por inventario permanente, lo que me permite también es, en caso de faltantes o sobrantes de mercaderías, bueno, eh, hacer una registración contable que, bueno, sea en base a esto, ¿sí? Es decir, que voy a estar reflejando los faltantes y los sobrantes como un resultado positivo o negativo y no afectando, digamos,
directamente al costo de las mercaderías con esta situación que podría darse de faltante sobrante. El otro método, el cual vamos a charlar en unos minutos, bueno, ahí yo no llevo de forma tan clara y tan precisa mis existencias, por lo tanto, si existieran faltantes o sobrantes, los estaríamos afectando directamente al costo de las mercaderías vendidas porque no tengo información para poder hacer otra cosa. Pero nada, comentario que les hago ahora, pero quizás lo desarrollamos un poquito después o cuando ya nos metamos de lleno en la práctica de registro de existencias. Eh, bueno, ¿quieren ver un ejemplo sencillo de cómo serían los métodos de inventario permanente o no hace falta? Lo que Si ustedes no, quieran. Por mí no hay sí, para problema, que nos quede. profe, sí, para que quede, como dice el compañero. Ok, bien, vamos. Bueno, vamos a plantear primero enero del X, eh, existencia inicial de 100 unidades evaluadas a 10 pesos. Muy bien. Bueno, 1 del 3 se adquieren 20 unidades a 12 pesos. Se abonan en efectivo. Bien. Eh, primero del 6 se venden mercaderías, se venden 50 unidades a 20 pesos en cuenta corriente. Eh, 9 del 8 esos 15 y 15 de noviembre. Bueno, tenemos esas situaciones. Después vemos si hace falta retocar alguna. Bien, entonces registrémoslas teniendo en cuenta, bueno, el primer método que charlamos era método PEPS. Vamos a poner acá. Bien, bueno, primera información con la que contamos. Esto obviamente se va haciendo a medida que se va produciendo cada uno de estos movimientos, ¿no? 1 del 1. Existencia inicial. Bueno, la voy a volcar en la ficha. No es una compra, no es una venta. En eh, las columnas que tienen que ver con las existencias. Bueno, entonces digo, 100 unidades a 10 pesos cada una. Bueno, mis existencias momentáneamente están valuadas en 1000 pesos.
Con esto no hay dudas, ¿no? ¿Estamos bien, chicos? No, perfecto. Bien, perfecto. Segundo movimiento, 1 de marzo, compra de mercaderías. Bueno, y nos dice que compramos 20 unidades, las registro en la columna de entradas. El precio unitario de las mismas era de 12. Bueno, total de 240. Traslado esta operación de compra a mis existencias, que dejo de tener 100 y ahora pasó a tener 120. Bueno, esto queda entonces 100 a 10 pesos que venían de las existencias iniciales y tengo ahora 20 más a 12 pesos, producto de la compra que acabamos de realizar. Voy a hacer así queda un poco más prolijo para tratar de separar las operaciones, que no se mezclen. Y esto nos quedaría así. Bien. Todo esto sería una sola misma línea, digamos. Bueno, ¿estamos? ¿Dudas con esto? ¿No? No. Bien, perfecto. 1 de junio. Pensando si modifico algo, bueno, vamos a esperar y después. 1 de junio. Estamos realizando una venta, ¿sí? Venta de mercaderías. Acaba de entrar Franco a la oficina, olvidándose que estoy en clase. Bueno, entonces, vendemos 50 unidades. ¿A qué precio la saco? De acuerdo al dato que tenemos. 20 a 12 y 30 a 10. La saco a 20 pesos, que es el precio que la estoy vendiendo. La saco a 10 pesos. La saco a 12 pesos. ¿Qué piensan? A 10. A 10, profe. Bien, la saco a 10, porque estamos en método PEPS. Primero entrado, primero salida. Lo que primero entró en nuestro patrimonio son las mercaderías que venían de la existencia inicial. Entonces, en existencia inicial tengo 100 unidades. Estoy vendiendo 50. Me alcanza para cubrir esta venta, estas 100 que tenía ingresadas de forma primaria en mi patrimonio, entonces salen de esas 100. Que sigo el criterio del método. Primero entrado, primero salida. ¿Ok? Entonces, el precio unitario que voy a utilizar como salida de esas 50 unidades es 10 pesos. ¿Todos lo ven? ¿Está claro, chicos? Sí, sí. Sí, profe. Bien. Bueno, ¿cómo quedan evaluadas mis existencias luego de esta venta? 50 unidades Bien, 50 unidades a a 10 10 pesos. pesos. Muy bien. 500. Sí.
Y Y 21 después, unidades. Sí, 20 a 12, ¿cierto? sí, profe, perdón, no le quería interrumpir. No, no, perfecto. Yo me quedé esperando que estabas entusiasmado y justo te corté. Bueno, bueno, entonces nos quedan en existencia 70 unidades, 50 evaluadas a 10 pesos, 20 evaluadas a 12 pesos. ¿Toca ahí eso? ¿Para nadie genera dudas? No, Ok, ¿qué asiento generaría en mi libro diario esta operación que acabamos de registrar en mi ficha de inventario permanente, método PEPS? El CMB Ok, solo se me ve. y la venta, ¿no? No, no, tenés el asiento de venta, el Perfecto, CMB que sería por 10. exactamente. Si yo tendría que registrar esta operación en mi libro diario, tendría más activo, deudores por ventas por 500, resultado positivo, perdón, sí, resultado positivo, ventas por 500. Y luego de eso, la registración, como dicen ustedes, del costo. Resultado negativo, costo de las mercaderías vendidas por 500 a menos activo, mercaderías por 500. ¿Ok? Profe, una consulta. Sí. ¿No se venden a 1000? Perdón, yo dije 500. Creo que sí. Ok. Claro, esa me quedó la misma duda. No, no. O sea, vamos a hacerla para activos. Deudores por venta, 50 por 20. ¿Sí? Resultado positivo, ventas 1000. Luego registro de costo. Resultado negativo, CMB por 500, activo menos, mercaderías por 500. ¿Ok? Genial, profe, gracias. Esos serían los dos asientos que tienen que ver con esta operación de venta. Y obviamente en la ficha registramos la salida de las mercaderías. ¿Sí? Bueno, ¿seguimos? Sí, sí. Bien, 1 del 8, volvemos a comprar mercaderías, en este caso 10 unidades a 15 pesos. Bien, y vuelco esta situación en mis existencias. Y ahora me quedan 50 a 10, total de 500, 20 a 12, 240, y 10 a 15, 150. Para que se vea claro, hago esto, perdemos tiempo, pero bueno, queda un poco más prolijo. Ok, bueno, no hay problemas con esa operación, ¿no? En el registro de la ficha. ¿Estamos bien? Sí, sí. Perfecto. Acá voy a cambiar un dato para tengamos una cuestión más que analizar que en el ejemplo de la venta anterior no lo teníamos. Voy a decir acá 60. Bueno, ok, registremos esa venta. 15 del 11, venta de mercaderías
¿Cómo sale? Y tenés 50 a 10 pesos y 10 a 12, entonces tenés que hacer como quedaría no sé si se registra por separado o se hace como el promedio del precio de las 60. No, promedio no. En este método solo registramos el precio unitario de cada una de las compras que hayamos hecho. Bueno, ok, entonces la venta o el costo va a estar formado por esta situación, ¿sí? Y en existencias, ¿qué me queda? Te quedan 10 a 12 y Bien, las otras 10 a 15. ok, ¿está claro? Sí, profe. Ok, si yo tendría que decir cuántas unidades en existencias me quedaron al fin del ejercicio, ¿cuál sería el dato? 10 unidades o sea, 20 unidades, 10 Exacto. se componen por 12 pesos la unidad y las otras 10 por 15 la unidad. Exacto, sí. Es decir, que tengo 20 unidades valuadas en 270.000. Y se componen como el compañero, 270.000 no, 270. Se componen como el compañero lo acaba de mencionar. Si yo tendría que decir, bueno, ¿cuál fue el costo de las mercaderías vendidas? ¿Qué tendría que mirar? ¿No hay como una fórmula para eso o estoy equivocado? Creo que te referís a la fórmula del otro método que ahora vamos a charlar, que no es el método de inventario permanente. O sea, Ah, ok, disculpe. no, por favor, disculpa. Si yo tuviera que decir, bueno, ¿cuál es, si me preguntaran a mí, decime cuál es el costo de las mercaderías vendidas en este ejercicio, bueno, lo que deberías hacer en este caso es sumar estas. ¿Sí? Bueno, el costo de las mercaderías vendidas, de acuerdo a este ejemplo que planteamos, bueno, es 1120. ¿Sí? ¿Están de acuerdo con eso? Lo fuimos registrando venta a venta. ¿Sí? Profe, una consulta rápida. Sí. Si hay que hacer el asiento del CMB de la venta del 15 de noviembre, ¿ponemos que el CMB es de 620 o tenemos que poner un CMB por 500 y otro por 120? No, 620, 620, Ok. 620. Bueno, ya nos empieza a apretar el tiempo, así que vamos a resolver rápido este mismo ejemplo como si fuera eh, webs. ¿Les parece? ¿Quedaron dudas de este método? eh, o mejor dicho, la registración en estas fichas por el método PEPS. ¿Dudas, chicos? No, no está. Ok. Bueno, yo voy a hacer esto, voy a ocultar un poco acá. Me fui. Volví. Bueno, ok. Bueno, el Excel, si tuviéramos en el pizarrón, nos complicaría un poco. Acá puedo copiar y pegar y vamos resolviendo de manera más sencilla eh, esta. Ok, voy a borrar esto también porque acá. Ahora veo si borro. Bueno, con los mismos datos, voy a ocultar esto también así. A ustedes se les va a hacer difícil seguirme, si no, para que se vean los datos del ejercicio. Bueno, entonces, existencia inicial, teníamos 100 unidades a 10 pesos.
la registración en el método PEPS o WEBS, en este caso es la misma. ¿Sí? Segunda operación, 20 unidades a 12 pesos abonadas en efectivos. Bueno, obviamente lo registro en la parte de entradas, 20 unidades a 12 pesos, 2.40. A continuación lo registramos en la parte o en el sector de existencias. Hasta ahí no hay novedades en cuanto a registro de un método y otro. ¿Sí? Tercera operación, vendemos 50 unidades a 20 pesos en cuenta corriente. Bueno, obviamente lo voy a registrar en salida. ¿Cómo vamos a sacar acá esas 50 unidades que acabamos de vender? Siguiendo el criterio del método. 20 unidades, o sea, esas 20 unidades que son las últimas que compraste, y Exacto. después las otras 30 que son las de la existencia inicial. Perfecto. Vendemos 50 unidades. El método dice, las últimas que entraron son las primeras en salir. Entonces, acá, sí, a diferencia del anterior, que sacamos las 50, perdón, que sacamos de las 100, bueno, ahora vamos a sacar de las 20, ¿sí? Porque fueron las últimas que ingresaron. Primero, vamos a sacar de las 20, porque estamos vendiendo 50. Con estas 20, que fueron las últimas que ingresaron, no nos alcanza para cubrir la cantidad de mercaderías vendidas, con lo cual vamos a la siguiente compra que la empresa ha realizado. Bueno, en este caso es una sola, que son las 100. Entonces sacamos 20 a 12 y 30 a 10. ¿Todos lo ven a eso, chicos? Sí, sí, profe. Bien. Bueno, entonces, ¿qué me queda en existencia? 70 unidades por 10. Exactamente. Teníamos 100, vendimos 30, me quedan 70 unidades a 10 pesos. ¿Todos lo ven a eso? Sí. ¿Estamos bien? Sí, profe. Ok, bueno, siguiente operación, compramos 10 unidades a 15 pesos. Bueno, entonces, ¿cómo nos queda la existencia? 70 a 10 y 10 a 15, ¿cierto? Sí, profe. Bien, perfecto. Esto acá queda raro. La rayita acá se funde un poco. Vamos a... Bueno, ok. ¿Qué nos queda? La venta del 15 de noviembre. ¿Cómo vamos a registrar la salida de las mercaderías? Ven- 10 a 15 y 50 a 10. 10 a 15. Perfecto. ¿Cuánto nos habían quedado anteriormente? En el método anterior. No, está bien, profe, 70 a Bien. 10. Sí, sí, sí. Para acá 50 serían, ¿no? 50 a 10. ¿O no? Sí.
¿Sí? Acá se le mezclé columnas. Entonces, 10, 15, 150, 50 a 10, 500. Bueno, entonces, ¿cómo nos quedarían las existencias? 20 unidades a 10 pesos. 20 a 10. Perfecto. ¿Nos habían quedado 20 unidades también en el método anterior? No me sonaba ese número, por eso les preguntaba. Sí, nos Sí, nos quedaron quedaron 20. Sí, profe. Ah, perfecto. Bueno, ok. Lo voy a mostrar. Bien, sí. Nos habían quedado 10 a 12 y 10 a 15, a diferencia de ahora que nos quedaron 20 a 10. Bueno, entonces veamos un poco esto que charlábamos de forma teórica. Que la fórmula así. Bueno, fíjense que en el método WEBS el costo de las mercaderías vendidas queda registrado por un precio mayor que en método PEPS, ¿sí? Y las existencias nos quedan evaluadas en método PEPS a 270, cuando en método WEBS nos quedan evaluadas a 200, ¿sí? Tiene que ver con todo lo que charlábamos antes cuando hacíamos los comentarios de forma teórica de cada uno de los métodos. ¿Estamos bien? Sí, Sí, sí. Bueno, perfecto. ¿Quieren que veamos PPP? Aunque sea, sacamos el promedio luego de registramos las primeras 3 operaciones. Así ven cómo funciona. Bueno, las existencias iniciales nos quedan tal cual lo habíamos practicado para los dos métodos anteriores. Bueno, acá estamos comprando y de acuerdo a lo que charlábamos antes, tengo que sacar un promedio de un precio promedio para mis existencias. ¿Sí? Bueno, ¿cómo voy a calcular el precio promedio? Bueno, tengo, eh, voy a hacerlo así, para que se vea. 1000 unidades, perdón, 1000 unidades no, 1000 pesos, producto de 100 unidades que compré, y que tenían existencia, mejor dicho, y 240 pesos por 20 unidades que compré. ¿Sí? ¿Todo lo ven a esto? Perdón, estoy haciendo lío, ¿no? Porque eran... sí, está profe, bien. me perdí. ¿Por dónde estamos? Estos 240. Estamos sacando el precio promedio, estamos utilizando el método PEPS, ¿sí? Entonces, como habíamos charlado, el método PEPS determina un precio promedio para todas las existencias que la empresa posee, ¿sí? El PPP. El PPP, PPP. exacto. Ah, ok. Entonces, ¿cómo calculamos ese PPP? Bueno, yo tenía existencias iniciales por 1000, valorizadas en 1000, que respondían a 100 unidades, ¿cierto? Sí. ¿Sí? Y después teníamos 20 unidades valorizadas en 240, ¿sí? Mm. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, costo totales de las 120 unidades, ¿sí? Y saco el promedio. 1240
dividido 120. Eso me da 10,33. Es decir, que a mis 120 unidades yo las voy a valorizar a 10,33. ¿Ok? ¿Todos lo ven a eso? ¿Sí o no, chicos? Yo no entiendo, o sea, no entiendo dónde salió el 100. ¿Por qué no estás comprando 20 a 12? ¿Por qué hay un 100 ahí a la izquierda de todo? Las Ah, 20 son estas y el precio total de las 20 es de 40. sí, Esto tiene que ver, con otra columna. aclaro acá, existencia inicial y compra. ¿Sí? Voy a agregar una columna acá para decir qué es cada cosa, pues fui bastante desprolijo. Entonces, voy a poner para que se entienda precio total y unidades. ¿Sí? Entonces, calculamos el promedio de esa manera. Sumo la totalidad de pesos invertidos, en este caso, en esas dos compras o en esos dos momentos, dividido la totalidad de existencias adquiridas, ya sea en la existencia inicial como en esta primera compra que acabamos de hacer. Entonces divido totales 1240 por los 1000 de las existencias iniciales y 240 pesos de la primera compra sobre las 100 unidades representativas de estos 1000 pesos más las 20 unidades representativas de esta compra que acabamos de hacer. Es decir, 1240 dividido 120. ¿Estamos? Sí, profe, y en importe dejamos uno solo, o sea, la multiplicación de 120 por Exactamente. 10,33. Bien, Exacto, nos queda así. En la perfecto. columna de existencia nos queda expuesto de esta manera. O sea que es la entrada como la salida no va a cambiar, solo que va a cambiar cómo vamos a evaluar la existencia. Exacto. Ahora vendemos 50 Bien, unidades. Ahora estamos vendiendo, en este caso, en este punto, 50 unidades. ¿A qué precio las vamos a sacar? Ahí Esas con 50 unidades. 33. Al único que Está bien. tengo. ¿Sí? No existe otro precio. Ahora borré acá y era abajo. No tengo otro precio que 10,33. Entonces descargo mis existencias de 50 unidades a 10,33. ¿Sí? A 10,33. ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí. Sí. Dudoso ese sí. Bueno, si acá compro de nuevo, entonces, ¿qué tengo que hacer? Sacar un nuevo, un nuevo precio ponderado, ¿sí? Un nuevo promedio. ¿Ok? ¿Cómo? De la misma manera que sacamos acá. ¿Sí? ¿Lo ven? ¿Quieren hacerlo? Y es 723,10 más Lo copio acá. 150 sería ahora. Y eso se divide por 80. Digamos, acá lo voy a llamar existencia anterior para que diferenciarlo de lo que hicimos antes. Y tengo 723 con 10 sobre 70
y acabamos de comprar un total de, en pesos de 150 representado en 10 unidades. ¿Ok? Sí, profe. Bien, el nuevo promedio, 10,91 Miami. fantástico, 10,91. Entonces, lo que voy a pasar acá es cantidad 80 a 10,91. ¿Sí? ¿Dudas, chicos? No, profe. Bueno, ok. Una última cuestión que no quiero dejar de comentarles, ya casi las 11. Bueno, tiene que ver con el otro método para medir o evaluar las existencias. Dijimos o charlamos que este método se llama inventario permanente. Llevo un control exhaustivo de mis existencias y dentro de ese método de inventario permanente tengo 3 submétodos que son los que charlamos. Webs, PEPs y PPP. ¿Sí? Como les dije, existe otro método de control o de medición de mis existencias que se llama diferencia de inventario. ¿Sí? Acá no sigo este criterio tan exhaustivo de seguimiento de mis existencias, sino simplemente compro, vendo y al final del ejercicio o en un determinado momento trato de determinar cuál fue el costo de venta de las mercaderías. Es decir, en inventario permanente, ese dato lo veo todo el tiempo actualizado. En diferencia de inventario, no, lo tengo que determinar al momento que deseo determinarlo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no llevo ese control exhaustivo. ¿Cómo lo determino? Bueno, necesito saber cuántas existencias tengo en mi depósito. Entonces, al momento que quisiera determinar el costo, tengo que ir a mi depósito, contar cuántas existencias tengo allí y bueno, y luego valorizarlas. Valorizarlas a una fecha determinada, ¿sí? Entonces, para valorizarlas, vamos a aplicar una fórmula, ¿sí? Porque no tengo esta posibilidad de tener actualizado y en cualquier momento el dato del costo y de las existencias. ¿Por qué? Porque no lo llevo de manera permanente como el método que acabamos de analizar. Por eso se denomina este método diferencia de inventario. ¿Cómo vamos a hacer para calcular el costo y las existencias? Bueno, vamos a aplicar una fórmula que seguramente era la que mencionaba el compañero hace un ratito. Entonces, bueno, voy a aclarar que esto es método diferencia de inventario. Y esa fórmula es existencias iniciales voy a poner así, más las compras que hice en un determinado periodo, menos las existencias finales, van a ser igual al CMB. Bueno, de esta manera voy a determinar el costo de las mercaderías vendidas a través de la aplicación de esta fórmula. Obviamente las existencias iniciales van a ser las finales del ejercicio anterior, las compras las que hayamos efectuado en un determinado periodo y para determinar la existencia final, como les decía anteriormente, tengo que ir al depósito, contarlas, hacer un arqueo de mis existencias y con ese dato luego valorizarlas, ¿sí?
Entonces vamos a estar aplicando esta fórmula cuando utilicemos el método de diferencia de inventario. Ya lo vamos a ver de forma práctica cómo se aplica. Diferencia sustancial con el método de inventario permanente es que las compras en el método de diferencia de inventario, como vimos, que hicimos algún asiento en nuestro libro diario por acá, cuando yo compro voy a utilizar la cuenta mercaderías, ¿sí? En cambio, cuando utilizo diferencia de inventario, voy a utilizar la cuenta compras en lugar de la cuenta mercaderías. La cuenta compras la vamos a clasificar como una cuenta de movimiento, ¿sí? Que vamos a tener que refundir en la cuenta mercaderías al momento de calcular el costo de las mercaderías vendidas. Ya lo van a ver más claramente cuando hagamos ejercicios prácticos. Pero bueno, cuando utilizo método de diferencia de inventario para evaluar mis existencias, las compras las voy a registrar en la cuenta, valga la redundancia, compras, cuenta de movimiento, que luego voy a refundir en el momento que vaya a determinar el costo de las mercaderías vendidas. Y también, como les dije antes, en este método no vamos a poder asignarle los faltantes mercaderías a, a resultados de faltantes o sobrantes, sino que de alguna manera esa pérdida o esa ganancia, dependiendo si falta o no mercaderías, bueno, van a estar directamente asignadas o afectadas al CMB. ¿Por qué? Porque no tengo forma de determinar si hay faltante o sobrante, porque las asistencias finales las determino mediante un arqueo. ¿Sí? Esas son las diferencias fundamentales a la hora de la registración de utilizar un método y otro. Bueno, ¿cómo defino qué método usar? Y va a depender primeramente de la estructura administrativa que posee la empresa, es decir, para llevar un método de diferencia de inventario tengo que tener una carga administrativa fuerte, porque, bueno, llevo detalle a detalle cada movimiento de las existencias de cada uno de mis productos. Entonces, si hablamos de una empresa pequeña o una pyme o un emprendimiento chiquito, uno podría pensar que, bueno, el método que mejor se aplica a ese negocio tiene que ver con un método de diferencia de inventario. Ahora, si tengo una empresa robusta con una administración importante, bueno, en este caso, en primera instancia, podría pensar que lo mejor sería aplicar el método de inventario permanente. Y la otra cuestión, bueno, tiene que ver con el negocio en sí. Si yo tengo una ferretería con 1.000.000 de tuerquitas y tornillos, no tendría mucho sentido llevar un inventario permanente donde todo el tiempo tenga que estar verificando que mis existencias coinciden con lo que dice mi ficha de inventario y contar millones de clavitos, ¿sí? En ese caso, también uno podría pensar que lo mejor sería la aplicación de un método de diferencia de inventario donde a una determinada fecha hago el arqueo y digo, bueno, tengo tantos tornillos o tantas arandelas, ya que sobre todo el valor de cada una de esas unidades eh, termina siendo poco significativo para estar, digamos, realizando tanto trabajo en realizar un inventario permanente sobre ese tipo de bienes. Entonces, un poco las variables a analizar son estas a la hora de seleccionar qué método de evaluación de mis existencias conviene aplicar o no. El tamaño o la robustez de la empresa y el negocio del cual se trata. ¿Sí? ¿Está más o menos claro, chicos? Sí, profe, una consulta. Sí, profe. Sí. En este caso se hace solo un asiento de costo al final Exactamente. del ejercicio, digamos, claro. Sí. Al final del ejercicio, si estamos hablando de un cierre anual, si
pensamos en que una determinada empresa puede estar, no sé, realizando un cierre semestral o trimestral, bueno, en cada uno de esos momentos también, ¿sí? Si pensamos en un solo cierre anual, bueno, sí, es al finalizar el ejercicio. Si la empresa tiene que hacer cierres semestrales o trimestrales por el motivo que fuera, bueno, eso lo estaríamos haciendo 2 veces al año o 4 veces al año, depende de los cierres que esa empresa necesita hacer, ¿sí? Bárbaro, gracias. Nada. Bueno, estamos. Ya le robé 10 minutos de su vida no facultativa, digamos. ¿Estamos? Sí, profe. Bueno, recuerden esto que Profe, gracias. el test es el miércoles y no el lunes. Así que traten de estar puntuales el miércoles a las 9, así arrancan a tiempo y nada, tienen unos minutos más para resolver y no les robamos tanto tiempo a la clase práctica. Bueno, Profe, una consulta. sí, ¿El test es del mismo estilo que el primero o van cambiando la modalidad? no, las modalidades de los test son todas iguales. Verdaderos o Ok, falsos o ya, preguntas y alguna pregunta. Bien, Sí, sí, listo, profe. Profe, una consulta. En sí. el capítulo 14 y 15, lo distinto a los anteriores era como que había para resolver asientos en los ejercicios que te propone el libro. ¿Eso también, esas preguntas pueden No, llegar a aparecer en los test o no, solo en lo práctico? son solo teóricas las Listo. preguntas. No, Está bien. no va a haber ejercicios para resolver en ninguno de los tests. Gracias. Por nada. Bueno, profe, gracias. Nos vemos en la semana. Chao. Adiós. Chao, profe, nos vemos luego. No, profe. Profe.